Este episodio fue grabado durante la sesión Patrones Migratorios y Cambio Climático en el marco del Encuentro Interparlamentario Hemisférico La Migración en un Contexto de Retos Sociales y Ambientales, organizado por Parlaméricas, FOPREL y la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y celebrado en San José del 23 al 25 de octubre de 2024. Escuche a Ignacio Odriozola, especialista de la Relatoría sobre Movilidad Humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizar la relación entre los efectos del cambio climático y la migración en América Latina y destacar cómo las personas desplazadas enfrentan múltiples vulnerabilidades agravadas por la intersección de desigualdades preexistentes. Odriozola también aborda los vacíos legales en la protección de estas personas y enfatiza que los estados ya cuentan con instrumentos regionales e internacionales. Subraya que no es necesario crear nuevos marcos legales, sino articular y operacionalizar los instrumentos existentes para garantizar su protección. Gracias a la Asamblea Legislativa, a Parlaméricas, a FOPREL, por la invitación que le han extendido a la Comisión Interamericana y específicamente a la Relatoría sobre Movilidad Humana de esta comisión. La cuestión de la audiencia, para ponernos a todos en la misma página, la audiencia es una audiencia titulada Derechos Humanos de Personas en Movilidad Humana por Efectos del Cambio Climático, una audiencia que se celebró en febrero del 2024, una audiencia propuesta por una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil, en la cual participaron además muchísimas comunidades afectadas por los efectos adversos del cambio climático, entre las que se pueden mencionar a la comunidad de El Bosque, de Tabasco, México, a la comunidad Wayuu de La Guajira en Colombia, a la comunidad Cedeño de Honduras y también a comunidades haitianas radicadas en Bahamas. El gran valor, digamos, que tuvo la audiencia creo que es el hecho de haberle puesto rostro humano a esta realidad, ¿no? Cuando hablamos de movilidad humana por los efectos del cambio climático, muchas veces pensamos que se habla sobre algo que va a ocurrir en el futuro y en definitiva es algo que está ocurriendo, es algo que, como mencionaba Floridelma más temprano, afecta a las personas, es algo que también está detrás de los datos que comentaba Sofía, por lo cual es importante tener en cuenta que esto está sucediendo en este momento, ¿no? Y entre los hallazgos de esa audiencia, lo que pudimos ver desde la Comisión Interamericana fue, por un lado, cómo los efectos adversos del cambio climático afectan de manera interseccional a las personas que ya sufren vulnerabilidades preexistentes, mujeres campesinas que no pueden sostener sus hogares y deben desplazarse buscando condiciones de vida digna en otros lugares, para dar un ejemplo. También la audiencia nos permitió ver, entre otras cuestiones, la pérdida de empleo, cómo es difícil después recuperar esos puestos de trabajo que se pierden, cómo también los efectos del cambio climático atentan contra la cultura, contra tradiciones ancestrales y demás. Por lo cual, en ese sentido, les invito a todos y a todas a que vean la audiencia si es que están interesados en saber con mayor detalle de qué versó la cuestión. Está en YouTube, es disponible, abierta, por lo cual ahí la van a encontrar. Ahora bien, respecto de cómo pueden los y las parlamentarias ayudar a proteger a las personas que se desplazan o se movilizan en el contexto del cambio climático, voy a partir de cómo arranca la pregunta, que se habló de un vacío legal, ¿no? Al principio. Y hablar de vacío legal es tal vez hablar de una ausencia, hablar de una falta, ¿no? Comúnmente se dice vacío legal cuando hay una falta regulatoria, no hay una regulación específica destinada a una cuestión. Y entonces hay una necesidad de crear derecho. Les traigo una buena noticia, no hace falta crear derecho para poder proteger a las personas que migran o que se desplazan en el contexto del cambio climático, porque justamente todos los estados que están aquí representados son parte de los tratados regionales o internacionales en materia de derechos humanos que brindan una respuesta en este sentido. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre de los Deberes y Derechos del Hombre,
son dos ejemplos muy claros. También se puede hacer referencia a otros instrumentos de derecho blando, de soft law, que reúnen principios, obligaciones, garantías, como puede ser el Pacto Mundial sobre una migración segura, ordenada y regular, que fue mencionado ayer en reiteradas ocasiones, o los principios rectores para los desplazamientos internos de Naciones Unidas del año 98, que también reúne regulaciones sobre cómo abordar a los desplazamientos por desastres naturales o desastres inducidos por el ser humano. Entonces ahí ya hay herramientas suficientes para poder encontrar respuestas de protección. Hay algo muy importante también, es que la gran mayoría de los estados que están acá presentes de una u otra manera ya protegen a las personas que se desplazan por efectos adversos del cambio climático. Voy a dar algunos ejemplos, así medianamente rápido, pero en materia de políticas migratorias, Bolivia y Perú hacen referencia explícita en sus normativas o en sus marcos normativos a las migraciones climáticas. Materia de desplazamiento interno, El Salvador y Honduras, por ejemplo, tienen dos normativas que justamente protegen a las personas que se desplazan por efectos adversos del cambio climático o desastres naturales a lo largo de todo el ciclo de desplazamiento. Después, México, por ejemplo, brindó protección internacional a las personas haitianas que se desplazaron producto del terremoto del año 2010. Y después también contamos con políticas públicas en la materia. Países que tienen una recopilación de datos muy interesante. Caso de Colombia, caso de Honduras también, que justamente toman nota de las personas que se desplazan por los efectos adversos del cambio climático internamente. Políticas públicas como la de Panamá, en el caso de reubicación planificada de la comunidad Gunayala, que justamente por el aumento del nivel del mar no podía continuar residiendo en las islas que históricamente lo hicieron, tradicionalmente lo hicieron, y el gobierno entonces dispuso un plan de reubicación planificada. Y en ese caso particular, cabe decir que es importante también que la participación de las comunidades a lo largo de estos procesos debe estar garantizada. Por lo cual, como verán, hay herramientas de protección suficientes, no hay vacíos legales, lo que falta es articular esos instrumentos, transversalizarlos a las políticas ya existentes y al mismo tiempo ponerlos en práctica, operativizarlos. Hay también una necesidad de que esa integración y la transversalización redunde en marcos normativos. Y estos marcos normativos obviamente no solo tienen que mirar hacia estos instrumentos, sino que también tienen que bajarlos a tierra y establecer ciertos principios que tienen que considerarse en esta materia, como puede ser no solo el principio de igualdad y no discriminación, pero también el principio de enfoque diferenciado, es decir, ponderar las vulnerabilidades preexistentes que tienen las personas que comúnmente se ven afectadas por los efectos adversos del cambio climático. También tienen que contemplar todas las fases del desplazamiento, no solamente las personas que se desplazan evacuadas como consecuencia de un desastre, sino también aquellas que producto de ese desastre se desplazan internamente. Hay que garantizar entonces no solo el acompañamiento de esa persona, sino también el retorno o la reintegración en las comunidades de acogida. Otras cuestiones que pueden ser ponderadas en estos marcos normativos son las obligaciones de prevención, adaptación y mitigación, para que justamente las personas no deban ser desplazadas o en su defecto, cuando son desplazadas y tienen que buscar protección internacional, y garantizarle a esas personas que puedan buscar y recibir asilo en otros estados comúnmente regionales, ¿no? Porque también la dinámica natural de este tipo de desplazamiento es el de cruzar una frontera a un país fronterizo o eventualmente de la región. Algo importante para decir es que en esta tarea ustedes parlamentarios, ¿no?, de llevar a la ejecución toda esta propuesta que estoy comentando, no están solos, ¿no? Evidentemente, ayer ya hicimos referencia a que la CEPAL garantice una guía práctica para parlamentarios y parlamentarias. La OIM también viene haciendo un trabajo muy importante en esta materia en la región. Y en nuestro caso, digamos, desde la Comisión Interamericana, lo que estamos haciendo ahora actualmente es trabajar sobre un documento, una resolución, una declaración oficial, digamos, que lo que va a buscar es justamente establecer las obligaciones en materia de derechos humanos que los estados tienen respecto de las personas que se desplazan por los efectos adversos del cambio climático, detallando justamente cómo pueden los estados cumplir con esas obligaciones que derivan justamente del hecho de ser parte de
la Convención Americana de Derechos Humanos o de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Por lo cual, una vez que este documento esté finalizado, que no falta mucho para eso, nos encargaremos de hacérselo llegar a los gobiernos. También esperamos en ese sentido contar con el apoyo del Parlaméricas y obviamente quedamos completamente a disposición desde la Relatoría sobre Movilidad Humana de la Comisión Interamericana para prestarles todo el apoyo que necesiten a tal efecto. Muchas gracias.